La clase de hoy es de la sección de fármacos que había elegido yo. Elegí 3 opioides, que son codeína, dextropropoxifeno y metadona, que no son opioides que nosotros usamos normalmente en quirófano. Y bueno, un cristaloide que es el plasmalate. Bueno, voy a hablar un poquito de opioides, ya que tengo 3 y tanto los efectos como los efectos adversos son en conjunto, así que bueno. Los opioides son todos aquellos fármacos que actúan a nivel de los receptores opioides. En el cuerpo tenemos receptores mu, kappa y delta. ¿Sí? Estos receptores, además de que actúan estos fármacos a nivel de estos receptores, van a actuar ligandos endógenos, ¿sí? Como se aprecian en el cuadro, principalmente beta-endorfinas, endorfinas, leucoencefalina y metencefalina, y dinorfina para el receptor kappa. Todos estos receptores van a estar acoplados a proteína G, como explicó Ariel en la clase pasada, van a estar acoplados a proteína GI, y lo que generan va a ser una inhibición del impulso o hiperpolarización de las células en cuanto a los canales de voltaje con los que están asociados. Los opioides se pueden clasificar como naturales, sintéticos y semisintéticos. Los opioides naturales son los que derivan del opio. Tenemos la morfina, la codeína, como opioides naturales de tipo fenantrenos, y de las benzilizoquinolinas tenemos la papaverina y la tebaína. Como opioides semisintéticos son modificaciones de los naturales, tenemos la dihidromorfona o la heroína. Y como opioides sintéticos tenemos 4 grandes grupos: los derivados de la morfina, como el levorfanol, las difenilpropilaminas, como son la metadona y el dextropropoxifeno, los benzomorfanos, como la fenosacina y la pentosacina, y los derivados de la fenilpepiridina, que son la meperidina, el fentanilo, el sulfentanilo, el alfentanilo y el remifentanilo. El tramadol, que es un opioide que también podemos encontrar en quirófano, no está dentro de esta clasificación, pero es un opioide sintético que es un análogo de la codeína, sería. Y también hay otra clasificación que consiste en clasificarlos según qué relación tienen con el receptor, con los receptores, ¿sí? Si son agonistas puros, agonistas-antagonistas, agonistas parciales o antagonistas. Los agonistas puros son aquellos que desencadenan una respuesta biológica máxima, como el listado que vemos ahí. Los agonistas antagonistas simultáneamente van a activar un receptor y van a bloquear a otro. Generalmente actúan activando el receptor kappa y bloqueando el receptor mu, como la pentazocina. Los agonistas parciales van a desencadenar una respuesta, pero que no es máxima. Y los antagonistas, si bien se unen al receptor opioide, no producen ninguna respuesta, sino que van a bloquear la respuesta de un opioide, ¿sí? En cuanto a los efectos terapéuticos, el efecto más importante de los opioides es la analgesia, ¿sí? La analgesia que generan los opioides se da por 3 mecanismos: un mecanismo supraespinal, un mecanismo espinal y en realidad un posible mecanismo periférico, ¿sí? El mecanismo supraespinal se va a dar por la liberación de la inhibición de neuronas que se encuentran a nivel de la sustancia gris periacueductal, ¿sí? A este nivel, lo que se encuentra normalmente en el organismo, lo que se encuentra en el organismo es el sistema de analgesia endógeno, ¿sí? Al liberar esta inhibición, van a enviar proyecciones hacia, por un lado, el locus ceruleus, y por otro lado, hacia el área ventrorostral de la médula espinal, ¿sí? Nos vamos a detener acá, en el área ventrorostral de la médula espinal, o rostro ventral, como les guste decirlo. ¿Sí? Estas células o neuronas van a enviar proyecciones serotoninérgicas hacia el asta posterior de la médula espinal, inhibiéndolas, ¿sí? Con lo cual se disminuye el impulso nociceptivo hacia los centros superiores. Por otro lado, tenemos la vía del locus ceruleus, que había dicho, ¿sí? Desde acá, desde este núcleo, lo que se hacen es enviar proyecciones noradrenérgicas hacia el telencéfalo, ¿sí? Principalmente hacia el núcleo amigdalino y hacia el núcleo accumbens,
Y de esta manera lo que se genera es una afectación en la percepción del dolor, pero en cuanto a lo que es lo emocional, ¿sí? Como que por un lado los opioides van a inhibir la transmisión del dolor y por otro lado van a cambiar cómo uno percibe el dolor. Por eso siempre está descrito en los libros que los pacientes quizás refieren que tienen alguna molestia, pero que igual se sienten bien. Por otro lado, tenemos la parte de la analgesia espinal, ¿sí? En la neurona presináptica, al activarse los receptores Mu, como vemos acá, ¿sí? Van a inhibir a los canales de calcio, con lo cual disminuye la entrada de calcio a las células, ¿sí? Y así también disminuye la exocitosis de glutamato y sustancia P, que son neurotransmisores, ¿sí? Que normalmente van hacia la neurona postsináptica en la vía del dolor, ¿sí? En la conducción del dolor hacia el centro superior. Eso va a disminuir la cantidad de impulsos nociceptivos transmitidos. Y a su vez, en el caso de los receptores Mu que se encuentran en la neurona postsináptica, es decir, en el asta dorsal de la médula espinal, al activar estos receptores se van a activar canales de potasio rectificadores, ¿sí? De tal manera que se va a hiperpolarizar la célula y disminuye la probabilidad de transmisión de impulsos también, ¿sí? Estos serían los mecanismos espinales y supraespinales de analgesia. Pero también se postuló que podrían producir analgesia a través de mecanismos periféricos. Se dice que podrían disminuir la cantidad de descargas frente a un estímulo doloroso en el punto en donde se produce ese estímulo nociceptivo, bien, donde se libera toda esa sopa de mediadores químicos de la inflamación. Esta teoría surge porque las células inmunitarias que van a infiltrar ese lugar pueden liberar sustancias que son parecidas a los opioides endógenos que actúan sobre los receptores opioides que están en la neurona sensitiva primaria, atenuando el estímulo doloroso, ¿sí? Todavía no está del todo estudiado, pero sería como un tercer mecanismo por el cual los opioides producen analgesia. Otro efecto que tienen los opioides es la sedación, ¿sí? La sedación se da por disminución del tono colinérgico en la corteza prefrontal, si bien los opioides no son anestésicos o hipnóticos por sí solos, pero van a disminuir, por ejemplo, la concentración alveolar mínima de los anestésicos inhalatorios y, por ejemplo, la concentración de propofol necesaria de manera dosis dependiente y siempre con un techo terapéutico, ¿sí? Disminuyen la concentración de ciertos hipnóticos, pero hasta cierta dosis. Por otro lado, en lo que es el sistema respiratorio, van a reducir el impulso ventilatorio, van a inhibir los reflejos de las vías respiratorias tanto altas como bajas, y los reflejos de la tráquea. También a nosotros esto nos sirve, ¿por qué? Porque van a atenuar o eliminar las respuestas tanto somáticas como autonómicas a la intubación orotraqueal, ¿sí? Y además se ve que pueden afectar la respuesta contráctil del músculo liso y tienen un efecto depresor sobre el moco, ¿sí? El flujo mucociliar. La depresión respiratoria de los opioides se da porque disminuyen la sensibilidad en el centro respiratorio al dióxido de carbono. Es decir, que me van a aumentar el umbral apneico y disminuir el impulso respiratorio cuando se produce hipoxia, ¿sí? En primer lugar, ante una sobredosis va a disminuir la frecuencia respiratoria y después el volumen. Y esto que dice acá de que suprime la respiración sin producir pérdida de conocimiento, en un paciente quizás con sobredosis de opioides, el paciente quizás está un poco somnoliento, pero puede responder a órdenes verbales, y si vos le decís, che, respirá, se produce un impulso. En cuanto a los efectos cardiovasculares, se van a dar por un efecto parasimpático mimético que tienen sobre los núcleos del tronco del encéfalo. El principal efecto que tienen es la bradicardia, ¿sí? También pueden producir vasodilatación arterial por un efecto directo sobre el endotelio, ¿sí? Hay receptores Mu en el endotelio que al activarse produce la liberación de óxido nítrico, que es vasodilatador. Este efecto no es tan constante como la bradicardia, pero aparece también. Y algunos opioides pueden producir, sobre todo los naturales,
pueden producir la degranulación mastocítica con la consiguiente liberación de histamina, también generando vasodilatación. Los opioides no producen alteraciones de la contractilidad ni de la conducción cardíaca, sí, y se dice que podrían tener un posible efecto antiarrítmico en pacientes con prolongación del QT. Se dice que podrían regular el QT. En cuanto a los efectos endocrinológicos, lo que hacen los opioides es aumentar la producción de prolactina, tirotrofina y hormona de crecimiento, pero sin significancia clínica. En lo que sí por ahí dicen los libros, hablan sobre todo de la disminución de ACTH, porque al disminuir la ACTH disminuye la liberación de cortisol y atenuarían la respuesta tanto al estrés quirúrgico como al estrés general. Todavía faltan estudios, pero dicen que podría llegar a haber un efecto beneficioso sobre la morbimortalidad perioperatoria. También disminuyen las hormonas sexuales, como la concentración de LH, estradiol y testosterona. En cuanto a lo que son los efectos genitourinarios, no van a afectar directamente la función renal, no cambian los parámetros de laboratorio, pero sí van a producir retención urinaria por acción directa sobre los núcleos de la micción que se encuentran a nivel de la protuberancia. Dicen que el remifentanilo podría tener un efecto protector en pacientes portadores de enfermedad renal. Esto todavía no se conoce, pero hay estudios en los que se vio una leve mejoría de la función renal en pacientes con insuficiencia renal durante los 3 a 4 días posteriores de cirugías largas en la que hubo una infusión prolongada de remifentanilo. Bien, en cuanto a los efectos gastrointestinales, lo más importante es el estreñimiento o constipación, que se produce por una disminución global de la motilidad. También hay disminución de las secreciones del tubo digestivo, hay aumento de contracciones circulares del intestino grueso que no son propulsivas, hay disminución de la motilidad y aumento del tono de los esfínteres, y también aumento en la absorción de líquidos, con lo cual todo esto sumado genera constipación, que es el principal efecto gastrointestinal. Otros efectos que producen a nivel de este sistema es el espasmo del esfínter de Oddi con el aumento de la presión en la vía biliar y el incremento de las náuseas y vómitos postoperatorios, que se da porque los opioides son agonistas directos de la zona quimiorreceptora gatillo del tronco del encéfalo. Otros efectos que vemos son rigidez muscular severa, que puede llegar a impedir la ventilación, que nosotros lo conocemos como tórax leñoso, se da principalmente con remifenta o fentanilo. Otros efectos son la miosis o constricción pupilar por liberación de la inhibición del núcleo de Edinger-Westphal, y se dice que podrían tener un efecto inmunosupresor por disminuir la quimiotaxis y sobrevida de ciertas células como los neutrófilos y linfocitos. ¿Qué poblaciones tenemos que tener en cuenta a la hora de dar opioides a los pacientes? La insuficiencia hepática, solamente se ven afectados aquellos pacientes con insuficiencia hepática severa, ¿sí? En el caso del remifentanilo, que es lo que nosotros usamos en las cirugías, es beneficioso porque no se metaboliza a través del hígado, sino a nivel de las estearasas plasmáticas. Los pacientes insuficientes renales, por ejemplo, en los cuales se acumulan metabolitos activos, por ejemplo, de la morfina. Aquellos pacientes con edad avanzada, deberíamos disminuir la dosis, ¿sí? Se dice que a partir ya de los 50 años habría que disminuir un poco la dosis de opioides. Y en cuanto a la obesidad, lo importante es que los opioides se dosifican según masa magra y no sobrepeso corporal total. Bueno, en cuanto a la codeína es un agonista opiáceo, ¿sí? Similar a otros fenantrenos como la morfina. Se encuentra disponible como sulfato o fosfato, se puede administrar por vía subcutánea, intramuscular u oral.
Si bien la codeína es analgésico, menos potente que la morfina, lo que se usa por ahí, lo que se ha visto es en jarabes, sí, porque tiene un efecto antitusivo eficaz. En cuanto al mecanismo de acción, bueno, es un agonista opiáceo, sí, y la actividad analgésica de la codeína es debido a la que se convierte en morfina. En cuanto a la farmacocinética, el inicio de acción se va a producir después de los 10 a 30 minutos de la administración intramuscular y después de 30 a 60 minutos después de la administración oral. Los efectos analgésicos máximos se alcanzan 30 a 60 minutos después de darlo intramuscular y entre 60 a 90 minutos después de administrarlo por vía oral, y se mantienen durante aproximadamente 4 a 6 horas. El metabolismo de la codeína es principalmente hepático por glucuronidación y por también desmetilación a morfina. Bien. La eliminación se produce por vía renal como fármaco inalterado y también como morfina, ¿sí? Y se excretan insignificantes cantidades con las heces. ¿Cómo es la posología de la codeína? Sí, en cuanto a la administración oral, en adultos se dan entre 15 a 60 miligramos cada 4 a 6 horas, ¿sí? Con una dosis máxima que no debería exceder los 360 miligramos al día. Bueno, tener en cuenta en los adultos mayores que pueden requerir dosis menores. Los niños mayores a 1 año se da entre 0,5 a 1 miligramo kilo, también con el mismo intervalo, y en los niños menores a 1 año no está recomendado y no se ha establecido todavía una dosis segura, ¿sí? De hecho, hay varios comunicados que han salido últimamente con el uso de la codeína en pediatría que cada vez se está dejando más de usar. Algunos tampoco lo recomiendan. En cuanto a la administración parenteral, también 15 a 60 miligramos cada 4 o 6 horas, y los niños también 0,5 a 1. Para lo que es la tos no productiva, la administración oral en adultos es de 10 a 20 miligramos cada 4 a 6 horas, con una dosis máxima de 120 miligramos al día. En niños mayores a 1 año, 1 a 1,5 miligramos kilo día, dividido en dosis de 4 a 6 horas. Y como una simplificación, dice que los niños de 2 a 5 años pueden recibir hasta 5 miligramos cada 4 a 6 horas, y de 6 a 12 años hasta 10 miligramos cada 4 a 6 horas, ¿sí? También se utiliza para la diarrea, ¿sí? Porque uno de sus principales efectos adversos gastrointestinales, como dije, es la constipación. En adultos se utiliza 30 miligramos hasta 4 veces al día, y en niños mayores a 1 año 0,5 miligramos kilo. Y se usa también para la diarrea, o sea, por enteropatía asociada al SIDA, 60 miligramos 4 veces al día. En cuanto a las contraindicaciones y las precauciones, bueno, se va a usar obviamente con precaución en pacientes con enfermedad gastrointestinal, por ejemplo, aquellos que tengan oclusión, hilio, colitis ulcerosa o estreñimiento persistente. Precaución también en pacientes con enfermedad del tracto biliar o que se van a someter a cirugías del tracto biliar. Evitar en pacientes con enfermedad pulmonar grave, por ejemplo, broncoespasmo severo, asma severo, obstrucción de la vía aérea superior, pacientes con depresión respiratoria significativa. Recordar que la interrupción brusca del tratamiento prolongado puede dar lugar a síntomas de un síndrome de abstinencia, así con lo cual se recomienda reducir un 50% de la dosis cada 1 a 2 días y no suspenderlo bruscamente. También utilizar con precaución en aquellos pacientes con arritmias, hipotensión o hipovolemia por los efectos cardíacos que tienen. Y hay mayor riesgo de efectos urinarios y de retención urinaria, obviamente en pacientes que tienen predisposición a esto, como aquellos pacientes con hiperplasia prostática benigna, estenosis uretral o tumores pélvicos. Y también, bueno, es de categoría C en el embarazo o el parto, ¿sí? Y otra cosa que decía es que, bueno, en pediatría lo que se había visto, que también una de las razones por la cual se había estado dejando de usar,
era que les provocaba una excitación paradojal a los niños, ¿sí? En cuanto a las interacciones, aquellos fármacos que interfieren en la conversión de la codeína a morfina, que produzcan una disminución del efecto analgésico, como son por ejemplo la quinidina, antidepresivos tricíclicos, amiodarona, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina o haloperidol, los inductores del citocromo P2D6, como la rifampicina y el ritonavir. En estos casos los pacientes pueden experimentar diversos grados de analgesia. A ver, ¿hay algo en el chat? Bueno, otra interacción que tiene, no que interaccionan los medicamentos en sí, sino que aquellos pacientes que utilizan concomitantemente depresores del sistema nervioso central pueden potenciar los efectos de la codeína, sobre todo en la depresión respiratoria, la sedación y las respuestas hipotensoras, como por ejemplo barbitúricos, benzodiazepinas, alcohol, relajantes musculares, ansiolíticos, sedantes. Y bueno, después tenemos a los antagonistas, que son la naloxona y la naltrexona, que bueno, van a bloquear básicamente los efectos de la codeína.